Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV que tiene por objeto platicar con nuestras invitadas alrededor de los nuevos paradigmas de la justicia y específicamente en el caso del programa que ahora inicia, de todo lo que ha cambiado, que creo que es mucho, ya nos lo explicarán con detalle ellas, en materia de proceso penal. Hicimos un tránsito, un cambio de modelo. Dicen algunos que un cambio de paradigma. No sé si sea de tal calibre la cuestión, pero ciertamente estamos ante un proceso penal renovado y que todavía, pese a los años que nos separan de las reformas que diseñaron este proceso penal, pues todavía tenemos retos, todavía tenemos desafíos. Todavía tenemos pendientes. Y bueno, sobre esto vamos a platicar con la magistrada Gabriela Beira Pineda de un tribunal unitario en materia penal. Magistrada, bienvenida. Gracias. Un Gracias por la gusto invitación. recibirte aquí, Gabriela. Gracias. Y también con la jueza Enriqueta Velasco. Ella es una jueza especializada precisamente en proceso penal acusatorio. Enriqueta, qué gusto recibirte en este programa especial. Muchas gracias por poder compartir con la magistrada Gaby, que además es una gran amiga. Gracias. Así es. No, al contrario, gracias a ustedes. A ver, empezamos contigo, Gabriela. 2008, por poner un año, pues viene esa gran reforma de seguridad y justicia, etcétera. ¿Cuál es el punto de partida? Había un proceso llamado inquisitivo mixto, no funcionaba, sí funcionaba. ¿Por qué la reforma de 2008? A reserva de que luego platiquemos de las demás reformas también en la materia. Sí, nosotros en el país teníamos un sistema denominado tradicional, que era un sistema escrito basado en los expedientes. Es una reminiscencia del Código Napoleónico. Nosotros estábamos en ese tenor. Y resulta que existían ya muchos inconvenientes con ese sistema. Se llegó a decir que en esa época la confesión era la reina de las pruebas, eran Sí. procesos muy largos, el juez nunca estaba presente cuando se llevaban a cabo las famosas diligencias, y también existió mucha presión internacional para poder cambiar ya a un sistema acusatorio y oral. Fuimos de los últimos países de acá, de Latinoamérica, en implementarlo, ¿no? Entonces, recomendaciones a nivel internacional a México de que ese sistema ya no estaba funcionando y teníamos que migrar a otro nuevo. Se basaba mucho también en el Ministerio Público, en la etapa de la averiguación previa, se hacía una prueba preconstituida, esto es, con lo que tenía en la investigación, con eso se dictaba el auto de formal prisión y prácticamente eso era la sentencia. No Que ya existía. el gran actor, dirías, Gabriela, era el MP, quien tenía un peso y eso conllevaba riesgos de corrupción también. Probablemente sí. Y los jueces nunca estaban pendientes, bueno, sí estaban pendientes, pero no estaban presentes en las diligencias. Las diligencias, yo recuerdo, las llevábamos nosotros, en la época que yo era oficial de un juzgado de distrito, existía la rejilla de prácticas, Claro. y entonces el señor llegaba y le tomaba la declaración preparatoria y el juez pues no estaba presente. Y también eso fue una de las causas, ¿no? De decir, bueno, yo no sé ni quién me sentenció. Sí. Es el juez Juan Pérez, pero yo nunca lo vi, nunca estuvo presente. Igual en el desahogo de las pruebas, siempre había un secretario y el juez no estaba. Y eran, pues, un cúmulo de expedientes, ¿no? Era papel, todo escrito, metodología de expediente, y no era un sistema que realmente ya estuviera funcionando acorde ya al momento que estábamos viviendo. Oye, en esto del expediente, me da la impresión, digamos, visto desde afuera, ustedes lo vivieron, ustedes tuvieron la experiencia práctica, pero visto desde afuera, que el expediente se volvió en algún momento una razón en sí misma. Es decir, Sí. como que la justificación era, no, hombre, mira qué bien vamos porque va creciendo el expediente. Pero ahí, Gabriela, necesariamente estaba en esas fojas y fojas alguna noción de justicia o de debido proceso o de averiguación racional de la verdad.
No, porque no se entendía en esa época, no había llegado ese concepto de debido proceso, de derechos humanos, sino fue hasta mucho más tarde cuando llegó. En esa época se van acumulando los expedientes porque todo era por escrito, entonces se mandaban oficios a todas las autoridades y entonces se mandaba a citar a la persona y llegaba al juzgado y por eso se iban acumulando. Y también tenía mucho que ver cuando lo complicado aquí eran los testigos. Cuando la parte, el imputado, pero no se le llamaba imputado en esa época, solicitaba alguna prueba, algún testigo, encontrarlos era muy complicado. Se mandaban oficios a todas las autoridades y por eso la voluminosidad de los expedientes. Y también si se señalaba una fecha para una diligencia, porque ya se le llamaban diligencias, si no iba un testigo, se tenía que diferir. Sí. Entonces existían muchos diferimientos. Eso alargaba mucho. Alargaba mucho y entonces hay muchas fotos de los juzgados que se ven todos los procesos, no todos los tomos alrededor, que son muchísimos. Y preguntan, ¿no? ¿Y en serio los estudian? Claro que sí, Pues sí. pues los tenías que estudiar, ¿no? De alguna Pero manera. también había mucho de estos escritos formales de Sí, sí. el oficio requiriendo a no sé qué autoridad que indague el paradero de no sé quién. O sea, Sí, claro, o sea, ya tampoco era sabías cómo que estudiar, ¿no? Que era la parte importante. dónde estaba la carnita, digamos, la cosa ya importante, ¿no? Y no sé si recuerdas que existía en esa época esa figura de la persona de confianza. Sí, cómo no, para litigar. O sea, no se necesitaba ser abogado. No. Ujú. Híjole. En Y la, también ese elemento creo que no contribuía. no contribuía y además en la etapa de averiguación previa sí se permitía, la Constitución sí permitía Sí, que existiera la famosa persona de confianza y también cuando era muy común, cuando los imputados mencionaban la tortura. sí. Entonces se les contestaba que no estaba acreditado porque ellos no lo demostraron. O sea, Sí, demuéstrame a ti que los policías en tu detención te pegaron. fíjate. Tenía lesiones, demuéstrame que efectivamente esas lesiones son de ellos. Claro. Y pues no, esto era muy Y los otros decían es que se cayó en el baño, se resbaló, no sé exacto. qué, se pegó un cabezazo ahorita allá en la reja. Sí, exacto. Oye, a ver, Enriqueta Velasco, la reforma de 2008 creo que cambia el peso de los actores institucionales en el nuevo proceso para pasar en alguna medida, no al 100%, pero en alguna medida de esa omnipresencia y de esa capacidad prácticamente decisoria del MP a una tarea más sustantiva por parte de los juzgadores y juzgadoras. Me parece que aquí la figura del juez de control, la figura del tribunal de enjuiciamiento o juzgado de enjuiciamiento, en fin, también agrega, por cierto, la reforma 2008, los juzgados de vigilancia penitenciaria, ¿no? Para el tema ya propiamente ejecutivo. ¿Concuerdas con esto, Enriqueta? ¿Ves un trasvase de facultades, de competencias, de peso institucional en el diseño del nuevo proceso? Claro, desde luego. Más bien me parece, hace un momentito que cuando iniciabas, más que un cambio de paradigma, yo creo que es un cambio de esquema, de cómo vemos el proceso y cómo lo pensamos ahora. Desde luego, el Ministerio Público no tiene esta calidad de autoridad formalmente, porque así lo establece la Constitución y el Código Nacional, pero también de manera operativa. Hay algunos momentos en los que, bueno, está ejerciendo acción penal, desde luego lo hace como parte del Estado, pero más bien tiene esta calidad de parte y tiene obligación de hacer una investigación con honestidad, lealtad, profesionalismo, pero además investigar todas las líneas, no solamente la que presenta como línea inculpatoria, como su teoría del caso para inculpar a una persona. ¿Qué implica esto? Que los justiciables, las justiciables ya no están frente al Estado, están o se pretende que estén en un esquema mucho más parejo. Es decir, puede haber una carpeta de investigación que ya no averiguación previa de la Fiscalía, pero también puede haber una carpeta de investigación por parte de las defensas. Hoy el Consejo de la Judicatura Federal, a través del Instituto de la Defensoría Pública, incluso ya tiene peritos y peritas para poder generar esta investigación de la defensa para poder, porque la ley lo permite, solamente
descubrir las cartas que se pretenden llevar ante el órgano jurisdiccional por parte de la defensa. Y fíjate, entonces, ¿qué hace el esquema, este nuevo esquema para tratar de emparejar? Fiscal, tú tienes obligación, porque eres parte del Estado, si bien parte procesal, pero en representación en este momento del ejercicio de la acción penal y la investigación como órgano del Estado, tienes obligación de traerme todo, de investigar todo, incluso si beneficia. Y eso antes no lo veíamos, cuando habían visto, ¿no?, una testimonial que sea de descargo, desahogada en una averiguación previa, eso no estaba. Entonces, hoy hay una obligación constitucional de las fiscalías para investigar todas las líneas. Esto que implica que tiene que descubrirle también a las partes esta misma información. Entonces, la defensa tiene, digámosle así, una posición privilegiada para poder investigar por separado y solamente presentar al órgano jurisdiccional lo que beneficia. ¿Qué es esto? Bueno, es una vertiente de la presunción de inocencia y del principio de no autoincriminación. Pero además aquí también esto es muy importante y tiene que ver con el nuevo esquema, pero también en general con todo un nuevo diseño constitucional de las víctimas. Hoy en el proceso penal las víctimas son parte activa, no solamente para buscar el castigo o un resarcimiento pecuniario de lo que pudo causar el delito en su esfera jurídica. Se hace digámosle, un combo de leyes para poder robustecer el papel activo de la víctima, que está también constitucionalmente ya insertado, pero tenemos ley de víctimas, Sí. tenemos además estos esquemas de los medios alternativos de solución de controversias. El tema es ir enfocando la justicia hacia una idea restaurativa, no una justicia retributiva como la que teníamos antes, pensando, incluso en el imaginario social está la idea de castigo. Y aquí, bueno, Y lo dijiste bien, ¿eh? Todavía está. estamos. Todavía está porque no, esa parte no estoy seguro que la hayamos dejado. Yo casi diría que no, pero bueno. Nos cuesta trabajo, estamos cuesta trabajo. empezando Sí. incluso a reeducarnos en un poco lo que decía Gaby. Bueno, la presunción de inocencia mismo. La presunción de inocencia nos cuesta trabajo. Híjole, a nivel social, yo luego de broma digo que todos en Facebook son magistrados y ministros, porque emiten veredictos inapelables, ¿no? Ya desde la detención, ya ellos ya emiten su veredicto. Fíjate que hace un ratito estaba en redes sociales y por ahí un comentario de, bueno, pues es que si están las personas que llegan a la cárcel, pues es porque en algo andaban. Y yo pienso, Eso es ¿no? muy común, ¿eh? Sí. Ese comentario es muy común, pero Y fíjate que, pero no es aislado tampoco. Alguna vez No. con alguna persona que trabaja conmigo, me decía, es que son delincuentes, claro, hay que autorizar los cateos, hay que órdenes de aprehensión. Y le decía, ok, ¿cuál es y esto me gustaría que todos lo pensáramos, sí. ¿cuál es la diferencia entre esta persona que detuvieron porque dice que traía drogas y tu mamá, que salió estaba en la misma calle, salió del súper y se iba a subir a la misma, imagínate la misma Sí, 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 circunstancia que se alega en la detención y que se trata de tu mamá o tu hijo o es más tú mismo? ¿Qué estarías esperando que el Estado haga o que la legislación, cómo te Pues proteja, de ¿no? entrada que me dé un trato como inocente, porque en ese momento todavía no se prueba nada. Claro. Sí, Oye, ¿y qué tanto en esto, el tema que proponía la magistrada Gabriela, me interesa mucho también que nos compartas un comentario? El tema de la prueba preconstituida, porque si se da y tú misma lo dices, este emparejamiento de la cancha, pues quiere decir que también el material probatorio, todo el caudal probatorio que consta en la carpeta, pues donde tiene que presentarse y realmente explicarse y justificarse, pues es ante una autoridad judicial que son ustedes. ¿Es esto así o no? sí, fíjate, parte de por qué el esquema es totalmente diferente. Justo Gaby nos acaba de explicar, era prueba preconstituida que se hacía ante la fiscalía y se presentaba por escrito en un expediente. Hoy hay datos de prueba que es un registro. Bueno, hay registros de investigación que están en las carpetas. Es dato de prueba cuando viene de manera preliminar y después ya medio de prueba cuando llega al juicio y se desahoga prueba ya desahogada. Porque esto es interesantísimo, porque la manera en la que se produce la información en una audiencia es de manera oral. Las partes interactúan con el órgano jurisdiccional, interactúan entre ellas, se somete a debate. ¿Qué es lo
digámosle, novedoso de este sistema es que ya no, el juez o jueza no va a ver un expediente, va a ver personas. Sí. Y las personas no van a ver un escrito, un papel con una firma de alguien, va a ver a una persona también. Yo, bueno, a mí me gusta decir esto, que hoy día los jueces y juezas estamos dándole la cara a la sociedad. Literal. Y cuando estás vinculando a proceso a una persona que además muy probablemente por los riesgos procesales va a quedar bajo una medida cautelar gravosa, por ejemplo, prisión preventiva si quieres o cualquier otra, ¿en qué medida puedes como ser humano darle a una persona frente a frente, mirándolo a los ojos, que es razonable que se va a quedar encarcelado por cierto tiempo en lo que continúa esta investigación? La verdad es que yo les digo, eso por sí mismo es una garantía de que los jueces y juezas estamos asumiendo una responsabilidad, porque además las audiencias son públicas, estamos en el escrutinio de la sociedad, no es que alguien pueda decir cualquier cosa y no pasó nada, es que estamos frente a la sociedad también. Lo curioso es que el principio de publicidad judicial se remonta al pensamiento de la Ilustración y siento que en ese tema, que es algo que hay que presumir, o sea, concuerdo contigo, y hay algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Ahora la justicia es frente a la sociedad, de acuerdo. Pero creo que llegamos tarde también. Creo que ya venimos retrasados, ¿no? Muy. Y en un tema, Gabriela, que te planteo adicional, ¿qué tanto retraso tenemos en la calidad del litigio en materia penal? Te lo pongo porque tú misma aludías a aquella figura, ¿no? De persona de confianza, etcétera. Ahora ya es defensa técnica y adecuada. Ese Sí. concepto, ¿verdad? Pero si realmente hoy las personas que enfrentan una acusación penal tienen una asistencia, dicen en otros países, la famosa asistencia letrada de calidad, Sí. o tenemos todavía ahí áreas de oportunidad. Me interesa explicar el punto. Algo que dijo Keta me interesa mucho. Ella mencionó lo de la audiencia. Sí. La diferencia entre el sistema anterior y este es que la información del asunto se la tienen que dar al juez. El juez no revisa ningún expediente. Correcto. Entonces, las partes tienen que decir lo que hay en la carpeta de investigación y entre ellas dos se controla. Es decir, si no es acertado lo que está diciendo, el otro tiene que frenarlo. El famoso control horizontal. Control horizontal, o sea, entonces eso es importante que quede claro, que el juez no ve la carpeta salvo en alguna cuestión específica, ¿no? Cuando haya duda o cuando las partes estén reiterando que existe algo y las dos afirmen que es A, por ejemplo, bueno, a ver, yo lo voy a ver, ¿no? ¿Y no te parece, Gabriela, que en esa tarea también es un enorme desafío en términos de ejercicio de la abogacía? Digo, Por lo es para ustedes, supuesto. lo es también para ustedes, pero ese desempeño que ahora se le pide, porque fíjate, obviamente está la fiscalía, obviamente está quien tiene a su cargo la defensa, sea pública o sea privada, y está la representación jurídica victimal a También. través de la figura de los asesores jurídicos victimales. Entonces, pues en el ejercicio de la abogacía yo veo también ahí en lo que tú mencionas un reto, ¿no? Sí es complicado porque, bueno, retomando tu pregunta, nosotros, por lo menos, la reforma constitucional fue en 2008 Sí. y se menciona que iba a ser poco a poco, paulatinamente. A nivel federal, la primera generación de jueces fue en 2014, de 2014. Noviembre de 2014. Tú fuiste, ¿no? 14. Yo fui en marzo de 2015. Marzo. Empezaron en 2014. 2014, noviembre, 29 de noviembre. Ya con el Código Nacional. Ya con el Código Nacional, que era también nuevecito. es importante. Ajá. También es importante señalarlo para efecto de entender el tema que hoy nos convoca, ¿verdad? Si se publica en 2014, la fecha exacta no la tengo. 5 Bueno, de abril. entonces resulta que Chile, por ejemplo, él implementa su sistema de justicia en el año 2000. Sí. A nivel nacional empezamos con Chihuahua, creo que es 2007, 2008, Oaxaca, otros estados, y a nivel federal 2014. Entonces sí hay muchos años de diferencia, o sea, ¿Qué te sugiere eso? ¿Te sugiere que estamos un poquito rezagados? yo creo que sí, a nivel internacional, a nivel Latinoamérica, sí. Estamos llegando tarde. Estamos llegando tarde porque nuestro sistema penal todavía no está plenamente consolidado. Sí. Hay cuestiones que todavía es necesario poner atención. Esto
En el cambio que se menciona, inicialmente empieza la figura del juez de garantías. Cierto. Así, eso lo traen los chilenos y Chihuahua y los códigos estatales copian la figura del Me juez de acuerdo, por garantías. ejemplo, ¿te acuerdas? Oaxaca también fue de los De primeros. los primeros, sí. México, Zacatecas. Estado Zacatecas, sí, sí, sí. No, pues tuvieron que, pues de alguna forma, idear sus esquemas, pero a Sí. nivel local. Claro. Y entonces esa figura de juez de garantías ahora en nuestro Código Nacional se le cambia la denominación y es juez de control. Entonces, el juez de control tiene que vigilar que se cumplan los derechos fundamentales de las personas, sea imputado y víctima, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El debido proceso. Resulta entonces que el mismo código te permite que si tú adviertes una defensa que no es técnica, entonces, con el afán de garantizarle al imputado su derecho humano a una buena defensa, el juez está facultado para removerlo y poner, en este caso, de darle la oportunidad que el señor escoja otro defensor o, en su caso, que vaya con el defensor público. Esto también es una gran responsabilidad para ustedes. No, y problemas, ¿eh? Y problema, pues. No, Bueno, es que con no, abogados y abogadas no, siempre, no. híjole, somos especialistas, ¿verdad? Es muy común, y no, Queta, que de lo que yo he vivido, no sé ella, que el imputado se enoja porque probablemente ya le pagó al defensor, Claro, y si es entonces en defensor plena privado, audiencia se enoja sí. y piensan que uno es el que tiene mala fe, que tienes alguna cuestión, etcétera, ¿no? Sí es complicado. Y los Pero abogados... tiene que quedar claro para todos, creo, magistrada, que al final ustedes también están haciendo esa tarea en defensa de los Por derechos supuesto. Fundamentales, que esos se tienen que hacer valer. O sea, es más, yo te diría que tampoco es optativo para ustedes. No. Si ustedes advierten una deficiencia técnica en la defensa, mi interpretación es que ustedes están obligados Sí, a supervisar y garantizar ese derecho humano, ¿no? y esto tiene que ver con el tema que mencionabas o que mencionaba Queta. Es un sistema adversarial, acusatorio y adversarial. Y es adversarial porque ambas partes tienen que estar en un estado de igualdad, tanto fiscalía como el imputado como la víctima. Y al estar en un estado de igualdad, ahí es donde entra el papel del juez de tutelar que sí exista esa igualdad de armas entre ambos. Si la defensa pues no está haciendo un buen papel, pues el juez está obligado a removerlo. Ahí está la cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestras invitadas sobre las muchas novedades, los muchos desafíos, los retos que trae consigo el cambio de modelo, decía la jueza Velasco, el cambio de esquema del proceso penal que ahora ya no es por escrito para llenar hojas y hojas de expedientes, sino para intentar una justicia penal de mayor calidad. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para hablar de los nuevos paradigmas de la justicia. Estamos platicando con nuestras invitadas sobre pues, los cambios, las áreas de oportunidad, todavía los retos y desafíos del sistema penal acusatorio y oral. Regreso contigo, Enriqueta Velasco, para preguntarte por un tema que, pues en tu tarea cotidiana como jueza especializada en el sistema, tendrás que confrontar, me imagino, con mucha frecuencia, el tema de las medidas cautelares. Me da la impresión que en México todavía vemos la medida cautelar, sobre todo la prisión preventiva, de la naturaleza que sea, como un anticipo de la pena, como si el castigo fuera ese, y a veces olvidamos que la medida cautelar se justifica y tiene legitimidad a partir de fines de carácter procesal y no sustantivo. Esa diferencia entre medida cautelar y pena, que puede quedar muy clara para quienes como ustedes son expertas y especialistas, pero que a nivel de opinión pública está muy confuso el asunto. ¿Cómo lo ve, cómo lo vive una jueza especializada como es tu caso? Gracias. Sí, bueno, este imaginario social del que platicábamos, ¿no? Con el sistema que teníamos antes, tú estás en un proceso y prácticamente en automático te vas a la cárcel y ya después vemos.
Parte de lo que cambia en este esquema del sistema penal acusatorio es que quedan muy claros, explícitos en el propio código, pero también los tenemos desde la Constitución, que la medida cautelar debe atender al riesgo procesal. ¿Cuáles son estos riesgos procesales? Son tres. Necesidad de cautela, es decir, que la persona se va a sustraer a la acción de la justicia. ¿Se va a dar a la fuga, como se dice? Exactamente. Va a desaparecer y no vamos a poder continuar con el proceso. El segundo es el riesgo en la obstaculización de la investigación. Por ejemplo, es una persona que tiene el recurso para poder obstaculizar el que se investigue sobre sus cuentas financieras o alguna cuestión que tenga que ver con impedir que se desarrolle la investigación. Y la tercera, que esta es algo problemática porque me parece que la redacción del código, es el artículo 170 del Código Nacional, nos da para un montón de imaginación y para poder traer un poco en automático la peligrosidad. Lo que dice el artículo 170 del Código Nacional en cuanto a este riesgo es, a ver, hay un riesgo procesal cuando la víctima, ofendido, los testigos o la propia comunidad, por su naturaleza, están frente al hecho, están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, lo que hemos interpretado es, bueno, esto se refiere a la peligrosidad del hecho. No podemos utilizar el hecho para una medida cautelar porque estaríamos prejuzgando, Claro. dando por cierto que el hecho existe. Entonces, más bien, en mi consideración, a lo que se refiere este riesgo procesal es, por ejemplo, estamos hablando de una mujer que fue víctima de violencia familiar y que resulta que quien llevó a cabo esta violencia es alguien de su familia, el esposo, que es como lo más común. Claro. En este país, según las estadísticas, si no lo invento yo, es el Banabim, está ahí a disposición de todos. Sí. El Banco Nacional de Datos de las Víctimas de Violencia contra las Mujeres. Bueno, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, ahí la mujer, por su propia naturaleza, por su condición de mujer, por su estado de vulnerabilidad, por la naturaleza de la relación familiar y el entorno en el que al parecer se dan los hechos, es necesario tener esta presunción de que es posible que la víctima tiene una situación especial que tiene que ser protegida durante el proceso. Entonces, ¿qué puede justificar en ese caso? Bueno, una medida cautelar, por ejemplo, de separación de la persona que cometió el hecho del domicilio. Ahora, ahí yo estoy identificando, Enriqueta, al escucharte, una suerte de justificación, o sea, hay una racionalidad en eso y eso me hace mucho sentido. O sea, a mí me parece que así como tú lo explicas, y me imagino que es la tarea que haces en tu papel de jueza, pues queda muy claro. El problema es cuando esa explicación no se da y nos vamos un poquito en automático. Y no estoy hablando de la prisión preventiva con carácter oficioso nada más, incluso en la justificada, yo creo que sí hay un deber, lo voy a poner así, hay una carga argumentativa Y probatoria. y probatoria. Porque ese es el Eso es tema. importante. Sí, a ver, y muchas personas pueden decir, bueno, pero estás en una audiencia inicial, no tienes prueba. No, pero tengo datos de prueba, tengo actos de investigación y registros en una carpeta. Oye, pero también tienes umbral probatorio, aunque sea la inicial, porque Desde luego. entonces si no, pues ya vámonos con el puro señalamiento. Exacto, estamos en un estándar, que a algunos no les gusta la palabra estándar, digámosle umbral, Sí. de razonabilidad. Correcto. A ver, tú, fiscalía, que me estás pidiendo una medida cautelar, la que sea, me la estás pidiendo, tienes que decirme primero cuál es el riesgo. Después me explicas por qué existe ese riesgo. Y en tercer lugar, me dices qué información objetiva, no de prejuicios, Sí, sí. no de O de estereotipos. suposiciones o de... Exacto, que pudieran generar que a ti te late que esta persona, o porque crees que tiene otra investigación. A ver, objetiva, que me pueda dar a mí las razones para limitar a esta persona en, por ejemplo, su libre tránsito, por ejemplo, en que no acuda a ciertos lugares, el que tenga que dejar una garantía económica, cualquiera de la lista que tenemos de posibles medidas cautelares. ¿Por qué eso es tan importante? Y un poco voy a retomar la pregunta que le hiciste a Gaby. ¿Cuál es el tema aquí? Ahí sí creo que nos falta, tenemos grandes áreas de oportunidad porque hasta ahora apenas las escuelas de derecho están empezando a introducir estos contenidos, no nada más de argumentación como la que conocimos todos, ¿no? Atul, Minatienza, no, una argumentación mucho más retórica. Y no estoy hablando de retórica con decir lo que sea, sino la retórica bien enfocada, ¿no? Hablemos de recancencichas, por ejemplo. Ujú. Pero bueno,
¿A qué voy? Que necesitamos personas capacitadas, operadores y operadoras, ya sea fiscales, ya sea defensas, ya sea asesores victimales, que tengan estas habilidades. Primero de argumentar, pero argumentar bien, de decirnos por qué y luego con qué lo va a sostener. Con eso los jueces y juezas tendríamos los insumos para determinar, porque mire, es como, yo les digo, incluso es en automático. Cuando las partes no argumentan lo suficiente o no te traen los datos de manera completa o suficiente, es que la resolución a mí me parece que es como lógica. Tú no puedes hacer un silogismo o una conclusión distinta si la información que te están dando es esa. Total. Entonces es súper importante que nos tomemos en serio esto, la capacitación. Y les digo a quienes ya terminaron la carrera de Derecho y ya, bueno, no tienen remedio para poder completar esa instrucción, búsquense unas clases de oratoria, de retórica. No nos quedemos solamente en la teoría de la argumentación. ¿Cómo vas a plantearlo? Y con esta responsabilidad de que la persona va a tener, la persona sujeta a investigación, un impacto en su vida. Entonces, vamos a hacer que ese impacto sea proporcionado al tipo de riesgo procesal que estamos tratando de purgar. Si hacemos eso y lo planteamos de manera completa, sería, incluso ni siquiera estaríamos jueces y juezas ahí en los medios de comunicación, porque se entendería, ¿sabes? Es muy fácil. Es como una Pues se cuestión debería lógica. entender, se debería, porque yo creo que la Constitución es clara en presunción de inocencia, en carga probatoria, en que las medidas cautelares, tú decías, que sean proporcionales, bueno, pues lo dice el Código Nacional también, que sean idóneas, que sean proporcionales, que tenga una mínima intervención, o sea, ahí está. Lo que pasa es que sí nos cuesta, nos cuesta. Estamos en construcción de un nuevo imaginario social. Bueno, pues ojalá que el imaginario social corra muy deprisa, porque ya, como dice muy bien Gabriela, ya vamos tarde. Oye, en este punto, Gabriela, y aquí más bien, pues debido sobre todo a tu carácter de magistrada de un tribunal unitario, ¿podemos hoy hablar en el marco de este diseño, de este esquema, de un derecho humano al recurso? ¿Es correcto esto? Por supuesto. De hecho, han existido diversos criterios de la Corte Interamericana que son la base del recurso en materia penal. Primero tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8.2, creo que es inciso H, donde dice que el derecho a recurrir. Y en la interpretación que ha dado de este derecho como debe de ser es la Corte Interamericana con el caso Ulloa Herrera contra Costa Rica. Hay otro chileno, Norín Catrimán, contra Chile, en donde ya fija cuáles son las condiciones, que el recurso debe ser efectivo, que debe ser idóneo, que no debe tener tan complicado, ¿no?, para el justiciable acceder a ello, y lo más importante que es que el órgano revisor tiene que hacer una revisión integral. Oye, qué bueno que lo mencionas, Gabriela, porque en México, en esos primeros años, después de la reforma 2008, y quizá probablemente después de 2014 ya con el Código Nacional, había esta duda sobre qué alcance tenía el concepto de recurso con carácter integral, Sí. sobre todo para una apelación, pensando en una apelación, en una segunda instancia. Y parecería, me tocó participar en varios debates en donde de repente los ponentes sostenían que había una limitación respecto al análisis fáctico, como que lo fáctico se consolidaba en la primera instancia y ustedes ya en el recurso de apelación, pues veían que si se había interpretado bien la norma, que si se ajustaba al tipo penal, si estaban acreditados los elementos del tipo, pero en lo fáctico había una suerte, te lo pongo así de manera muy coloquial, a lo mejor excesiva, pero se congelaba la realidad en materia del juicio en la primera instancia. Sí. ¿Y eso es integral? ¿Eso? No, no. Todo esto viene a colación y de la casación Ujú. de la Revolución Francesa. Sí. Cuando esta casación, después de que salen los reyes y se crea un órgano, un tribunal de casación, que nada más anulaba el fallo. Sí. Este recurso de casación sigue su suerte y entonces muchos, los primeros impulsores del sistema penal acusatorio en otros países,
utilizaban este recurso de casación, pero no permitía revisar todo. Permitía, o sea, después de la Revolución Francesa, de cómo fue originalmente, tiene una ampliación para que sí se revise el derecho, pero que no se toquen los hechos. O sea, me acuerdo, por ejemplo, en la ley de enjuiciamiento penal decimonónica de España, pues era por Sí. infracción de normas, Sí, por violación a la aplicabilidad jurídica o a la puro forma. derecho. Puro derecho, no. Sin no, lo los fáctico hechos. se excluía. Ajá, pero aquí tiene mucho que ver y es un tema muy debatido y muy complicado, la inmediación, el principio de inmediación. Sí, ese es el argumento que siempre se pone, pero no hay, a ver, el principio de inmediación tampoco te puede servir para inclinar de un solo lado la visión. A mí me parece que la cita que tú hacías de que el recurso tiene que ser integral, que es un criterio interamericano Y también de la Corte. y también de la La Corte Mexicana, Corte claro. tiene, Sí, sí. declara inconstitucional una fracción del Código Nacional, es Es el correcto. 468, fracción segunda, Es correcto. si mal no recuerdo, Sí, donde sí, sí. decía, Una famosa ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara. sí, y es el amparo directo en revisión 777, diagonal 2019, Así es. es mi Biblia porque ahí viene todo. Y ahí viene todo. Una Apelación. gran sentencia, una gran sentencia. Sí, y entonces declara inconstitucional esa parte de que el Tribunal de Apelación no podía valorar los hechos. Pero en cuanto al tema que pones digamos, si puede el Tribunal de Apelación meterse a lo fáctico, ya no se está respetando la inmediación. No, no. Yo francamente no No. me parece un argumento decisivo, ¿eh? Mira, después de esta evolución de la casación, que nada más era el derecho, empiezan varios doctrinarios. Hay uno que me gusta mucho, Bacigalupo, Sí. y otros que empiezan a decir, no, es que, ¿cómo no vas a estudiar los hechos? Porque los hechos, el derecho depende de los hechos. O sea, como dándole Que una luego fue interpretación. magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de España, Sí, Enrique Bacigalupo, sí, de origen sí. argentino, pero pues ya toda su vida en España, Sí. llegó al Tribunal Supremo. Y él empieza como que a dar ideas, ¿no? De que no, miren, un hecho que no sea cierto impacta en todo lo demás. Un hecho que no exista, después, ¿es delito o no es delito? De ahí viene la cuestión del tipo penal, de revisar los elementos, cómo los entiendes, si son sujetos a interpretación, y luego viene la subsunción. Claro. Entonces, ahí empiezan como a decir, bueno, si dicen que es derecho, pero los hechos implican, el derecho implica los hechos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, Yo- sí, claro. Y qué bueno qué gusto escuchar a una magistrada. Bueno, ya hubo una definición de la Corte, tú misma la citas, pero el hecho de que ustedes como operadores tengan esta claridad, tengan esta contundencia con la que ahorita te estás expresando, me parece extraordinariamente alentador. Porque de otra manera también queda, y con todo respeto para los jueces de control y de primera instancia, pero parecería un poder omnímodo de fijación fáctica en el proceso. Sí, claro, y eso genera injusticias a la postre. Y ahí recupero aquella famosa expresión que ustedes conocen del gran administrativista español Eduardo García Enterría, cuando dice, en el Estado constitucional de derecho no puede haber espacios de inmunidad del poder. Todo poder, incluso el poder que tú como juez ejerces, tiene que ser revisable. Ujú. Para eso hay una segunda instancia. Claro, porque somos falibles. Son todos. Todos nos equivocamos. Y yo les digo, perdón, ya, y cambié la voz. Adelante. por favor. Que como juez de instancia, si tú comprendes que es magnífico que haya un tribunal revisor, porque si te equivocaste, qué bueno que haya Te alguien que ayuda lo también a ti. revise. Tú lo ves como algo positivo. Claro, por supuesto. Si tú te equivocaste, estamos hablando de la vida de las personas. Sí. Si tú te equivocaste o hay una mejor interpretación de lo que tú pudiste haber hecho, por supuesto, bienvenido que alguien pueda arreglarlo. Imagínate si no. Pero además es en salvaguarda, decía Gabriela muy bien, de un derecho humano al recurso. Estamos hablando de un derecho humano, aparte de la protección de la libertad, de la vida, sí, pero es un derecho humano. Y cuanto más amplio esté, se pueda garantizar de manera más amplia, pienso yo que ganamos todos, ¿no? Desde luego. Claro Pero que sí hay esa discusión, por el eso te lo punto, planteo. bueno, te comento, entonces después ya se decía que los hechos, el derecho implicaba los hechos, pero cuando empiezan los primeros códigos chilenos, que es nuestra referencia, Chile, Argentina, etcétera, tienen incluido el recurso de casación, pero ese recurso de casación no permite una revisión integral, derecho y ya, ¿no? Entonces es donde viene las sentencias de la Corte Interamericana,
una contra Chile, otra contra Costa Rica, porque el recurso que tenían en ese momento no era efectivo, porque no implicaba una valoración, una revisión integral. Ellos partían de la base que la inmediación como principio implica la valoración de pruebas. Es decir, que el juez que está en la audiencia vio al testigo y si está nervioso, lo que dicen... Componentes para el lenguaje. Exactamente. De ahí parten Oye, todo. que sobre eso también hay un debate, ¿eh? Eso Estamos- nos llevaría muy lejos, pero también eso de que el juez pueda percibir si se puso nervioso o no se puso nervioso. Híjole, yo ahí tengo muchas dudas. No. Perdón por interrumpir, yo les quisiera dejar algo a la reflexión, al auditorio también. ¿Alguna vez han visto una valoración de juez o jueza que diga, no, esta prueba no tiene valor porque el señor se puso nervioso y miraba para arriba y estaba sudando? No, no le creo. No. Yo no he visto una sentencia judicial de ninguna instancia en el Estado mexicano que valore, en sistema penal acusatorio, que valore los componentes paralingüísticos Sí. de esa manera. Yo Sí. creo. Sí. ¿Sí los has visto así? En el caso de una amiga nuestra, que hizo un libro, ella relata que ella era jueza de amparo y le toca revisar un asunto en donde la sala decidió que absolvió del delito de secuestro porque la víctima no lloró. Uf, Bueno, no, bueno. Entonces, pues no. Pero ahí, fíjate, el ejemplo que estás poniendo es maravilloso. Ujú. Es un gran ejemplo porque también demuestra que nuestras capacidades desde el conocimiento jurídico, todos nosotros estudiamos derecho, Ujú. de leer los estados mentales y Sí. emocionales de las personas son muy limitados. Y si no lloró, a ver, la pregunta sería, ok, no lloró la víctima. ¿Y eso qué indica? O sea, ¿eso qué supone? A lo mejor es una persona entera, es Claro. una persona Fuerte emocionalmente. fuerte que tiene un problema en los lagrimales y no le sale la lágrima. Sí. No, Puede pero ser, bueno, puede ser. y yo me refería a esto, yo decía una valoración seria, o sea, no, claro, estas y sobre todo los de los estereotipos, esas vienen muchísimo. también, En casos también los de hay. delitos sexuales. Sí los hay, estos ¿verdad? delitos, Sigue eso habiendo. es muchísimo, sí. Sí. Yo me refería a una sentencia con una valoración, no Ajá. con un sesgo estereotipado, ¿no? ¿Cómo valoras? A eso me refiero yo. Sí, sí, A mí sí. me ha costado algo de trabajo la ejecutoria. Bueno, la ejecutoria me gusta, no me gusta la tesis de componentes paralingüísticos, discúlpenme. Me gusta la ejecutoria porque es integral, tiene muchas razones y varias conclusiones, no solo el pedacito que tenemos en la tesis, que gracias ahora ya todo el precedente va a ser Sí, obligatorio. ahí ganamos Bueno, bastante. Y lo que a mí me cuesta un poco de trabajo es poder hacer una valoración y una argumentación seria sobre eso. ¿A dónde lo pones? ¿No? ¿En dónde lo aplicas? Y yo creo que ahí, digo, con todo respeto, pero ustedes desde la función judicial tienen que cuestionarse a ustedes mismas y decir, yo estoy preparado para hacer esto, yo tengo la capacidad de conocimiento, la técnica para hacerlo. Yo diría, yo siendo egresado de la carrera de Derecho, yo diría que yo no, pero bueno, ustedes a lo mejor tienen más formación. Oigan, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestras invitadas sobre el tránsito, el cambio del modelo en el sistema penal acusatorio y oral mexicano. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para hablar de los nuevos paradigmas de la justicia en México y específicamente en el caso de nuestras invitadas en este programa del proceso penal acusatorio y oral. Hablábamos, Gabriela Vieira, de pues esta cuestión de leer no solamente el derecho o los hechos, sino también quizá actitudes o estados emocionales o estados psicológicos, respecto a lo cual yo confieso aquí a cámara que me causa enorme perplejidad. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Pero sí estamos preparados, sí es correcto eso o no. No hay una postura que haya dicho la Corte, porque desde mi perspectiva hay como una especie de dos tipos de ejecutorias distintas. Las tesis que hablan de esa cuestión paralingüística, o sea, la inmediación la toman como parte de valoración. El juez está ahí Pero a ver, porque por valoró. ejemplo, para la gente que está viendo el programa, es como si hay un testigo, tú estás presidiendo, bueno, en el caso de Enriqueta, que es juez, Sí. está Enriqueta presidiendo una, y de repente se da cuenta que el testigo mueve mucho el pie, Sí, o que se hace así con las manos porque a lo mejor Ajá. le están sudando las manos, pero a partir de ahí se pueden extraer consecuencias jurídico-procesales.
Me parece. Decimos que no ahorita, pero sí existía en el pasado. O sea, O sea, en el existió. pasado existió, claro, Pero por supuesto. y los jueces y jueces de la nueva generación, ¿cómo lo ven esto? A ver, tú, Enriqueta, tú, Oh, bueno, es que es complicado porque tenemos esta jurisprudencia de la Corte, ¿no? La de los componentes paralingüísticos, que nos da en la ejecutoria. Yo les recomiendo su lectura porque la ejecutoria es muy bonita. La tesis está acotada solamente a una conclusión que parece absoluta. No, lo que se propone es valora la integralidad de lo que está pasando. Y desde mi perspectiva es que empiezas a valorar primero el objetivo de lo que te están diciendo, de la información. A lo mejor una actitud o una situación o algo que le está pasando al testigo puede tener un impacto, pero no necesariamente en la credibilidad o en la calidad de la información, porque puede haber un montón de explicaciones. Yo les confieso que si yo fuera testigo, muy probablemente Estarías estaría nerviosa. sumamente Sí. nerviosa, Cualquiera. no, seguro, ¿no? cualquiera. Cualquiera. Sí, claro. Y luego, por ejemplo, tenemos a testigos que son migrantes o personas que vienen a atestiguar que han sido víctimas de algún delito. Entonces, ¿qué esperas? O sea, y bajo qué parámetro esperas este comportamiento a las personas? Yo creo que tenemos ahí retos interesantes. Pero déjenme les propongo esto. ¿Qué no el material? Y lo voy a hacer a manera de pregunta retórica. ¿Qué no el material de valoración en la tarea que ustedes desempeñan es el testimonio y no el testigo? Por supuesto. Es que valorar Diste en al el punto testigo fino. o valorar la Ujú, personalidad a mí me ujú, parece, ujú. Ese claro, es el tema. a lo mejor alguien podría decir, bueno, pero es que además del lenguaje verbal hay lenguaje corporal, lenguaje no verbal y todos los seres humanos, queramos o no, estamos expuestos al lenguaje corporal, al lenguaje no verbal. Pero ya a la hora de llevar a cabo una valoración probatoria es donde yo creo que el juzgador, la juzgadora, tiene que ser muy responsable, ¿no? Es que yo creo que viene un poco de este cambio de esquema. A ver, antes teníamos solo un papel y veías una declaración con un papel que no tenía, por ejemplo, correctas los signos de puntuación y entonces era complicado, ¿no? Entenderle y como sabes, y bueno, era complicado una valoración. Y era un sistema tasado. Exacto. El mismo También. código te decía esto vale vale tanto. tal, Cierto. 287, 289 los Sí. testigos y sí. Entonces ahora el esquema ya no tienes un papel, tienes a una persona. Ujú. ¿Cómo la calificas? A esa persona. Pero es la persona la No, que no, vaya, me refiero a la información derivada de la Exacto, persona. el testimonio, recordemos, no, el objeto de valoración no es el testigo, sino el testimonio. Exacto. Y entonces empiezas así. Bueno, veo lo objetivo, la calidad del testimonio, cómo me lo está diciendo. A lo mejor es una persona que hace mucho énfasis en algún punto o tal vez no. Yo creo que ahí tenemos un problema importante de sesgos cognitivos. Sí. Quien valora, Totalmente. quien revisa y quien determina las reglas de Totalmente. cómo debería hacerse esa valoración. Pero es que estamos en pañales, en eso Correcto. más que en otra cosa, porque además hay muy poco juicio. Claro. A nivel federal, que es el número que yo te puedo decir, estamos más o menos arribita del 5% de juicios. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes juzgamos el sistema penal acusatorio tampoco tenemos gran expertise. Y quien revisa menos y quien está decidiendo, Oye. tampoco. No, no, en No, serio. no, pero en cuanto a las revisiones de la etapa de juicio. Juicio, yo me refiero a los Puede haber otro juicios. tipo de revisiones. Porque ha habido muchos, yo creo que somos muy pocos los jueces que hemos llevado juicios. Me parece, hay por ahí, el otro día te mandé. Mira, pero incluso en ese 5%, luego también sería interesante ver qué hay, porque mi hipótesis un poco empírica es que tampoco hay delitos muy sofisticados, hay delitos a veces que portación de arma, que delitos contra la salud, etcétera, pero uno piensa en esas grandes maquinaciones con fraudes fiscales internacionales, lavados de Delincuencia. activos de Tailandia que pasan por Suiza, regresan a las Bahamas. ¿Cuántos hay de esos? Sí, sí, y delincuencia organizada. No estoy segura que haya sentencias de juicio en este momento. Creo que nadie ha hecho un juicio de delincuencia, o al Fíjate. menos muy pocos. Fíjate. Debe haber muy pocos. Entonces, A lo mejor alguien te diría, delincuencia organizada, pues es que no hay en México, ¿verdad? Imagínate, sí. imagínate. La verdad es que estamos justo transitando por un reto importante en eso. Ujú, ujú. Quienes juzgamos, pero además quienes nos revisan y además quienes, El amparo. quienes revisan Por en ejemplo. amparo. Ujú. Porque hoy tenemos la bendición de que tenemos juezas como la magistrada, perdón, magistradas como Gaby,
que fue jueza de sistema penal acusatorio. Eso es algo importante decirlo. Además, con pues nosotros decimos un kilometraje importante en audiencias, Claro. ¿no? Por ahí el otro día lo decían Sí, en un sí. evento. No, eso ayuda mucho. Entonces, tiene una sensibilidad diferente para poder revisar cómo es que se desahogan incluso esos testimonios y esas valoraciones. Pero tenemos algunos otros esquemas, y no es crítica, es que tendremos que describir el fenómeno para poder entenderlo. Tenemos muchas personas hoy día en tribunales superiores, digámosle así, alzadas y constitucionales, que nunca han entrado a una sala de audiencia. Cierto. Entonces, eso nos empieza a generar también ahí algunos complicaciones. Formalismo. Sí, complicaciones, y tenemos que avanzar. Digo, eventualmente esto tiene que permear, pero en eso estamos mucho más rezagados, creo. Oye, antes de que termine el programa, no quiero evitar plantearte esto, Gabriela. Yo he leído que hay quienes sostienen que el diseño que al final quedó, bien aplicado o mal aplicado, con todos estos retos que ustedes ya mencionaron, pudiera tener algunas zonas de tensión, por decirlo suavemente, con el juicio de amparo. Como que alguien pensó en el proceso penal y otra persona diferente o un grupo de personas diferentes pensaron en el amparo a partir de la ley de amparo de 2013 vigente, pero que no se comunicaron demasiado. ¿Es esto así? ¿Cómo lo aprecias? ¿Cómo lo valoras? Mira, sí fue esa discusión de que si sí o no, desafortunadamente no se entendió. Y el amparo es el que afecta al sistema penal acusatorio, porque lo que hacen los compañeros, no todos, claro, algunos compañeros y compañeras, es reponer procedimientos o, por ejemplo, para fundar y motivar. Por ejemplo, pensemos que el imputado es uno solo y pues es evidente que es autoría material, ¿no? Es el 13 fracción segunda. Segunda. Ok. Sí. Es evidente, es uno, ¿no? Ujú. Ah, no. Te concedo para que fundes y motives. ¿Por qué no dijiste cuál era el grado de participación? O sea, como que les falta sensibilidad y hay una confusión muy fuerte. No lo sé si es realmente porque no lo saben o porque es más fácil confundir debido proceso con formalismos. Y Correcto. todo es reposición y eso Sí. afecta al sistema de manera muy fuerte, muy ¿Pero te grave. refieres reposición que regresa el asunto con ustedes a los unitarios o que lo No, a regresa? los jueces. Incluso. Les regresa a los jueces y los ponen a trabajar a hacer audiencias completamente infructuosas. Es nada más carga el juez, carga el fiscal, carga todo. Ahí yo veo un problema muy serio y te voy a decir, digo, seguramente ustedes, obviamente, no hace falta que yo lo diga porque ustedes lo viven, pero ahí me parece que estamos en esa famosísima frase de Carlos Marx en ese ensayo fantástico que se llama el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, cuando Marx dijo, la historia siempre se repite dos veces, la primera como una tragedia y la segunda como una farsa. Y esto lo aplico a las audiencias orales porque si tú ya tuviste un desahogo de audiencia oral donde pensemos hay un interrogatorio o un interrogatorio a peritos, No, a testigos, etcétera, terrible. y de repente te dicen, oye, ¿te acuerdas de aquello que está actuado y que no sé qué? Y que está grabado además, y que tú presidiste, hay que volver a hacerlo. No, pues estamos en el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, pero estamos en la etapa de la Sí, farsa. sí. Pero además hay un fenómeno, y a mí me gusta decirlo, digo, con Gaby platicamos mucho este tema. Primero, ¿a quién beneficia reponer una audiencia? Para Un formalismo para es fundar y formalismo. motivar. En términos generales a nadie. En términos específicos, casi siempre a las fiscalías. Ah. Por ejemplo, un juicio. En un juicio, bueno, bien que mal, se fue una absolutoria, una condenatoria, pero se fue de determinada manera y ellos ya saben dónde están las debilidades. Si repones un juicio, le das oportunidad a todas las partes Sí, de componer claro. lo que pasó. Es el efecto farsa, a eso me El refiero. juicio. justamente, sí. Y en una audiencia preliminar, por ejemplo, de una vinculación al proceso, donde todos ya saben qué es lo que va a suceder, ¿cómo le explicas a la persona quejosa, bueno, imputada contigo, que fue al amparo como quejoso, y que le dicen, usted ganó el amparo? Muy bien, ganemos el amparo. Vamos a ir otra vez con la jueza. Ok. Señor, el efecto de su amparo es que yo revise la cédula profesional. Aquí está la cédula, que ya la teníamos, por cierto, en el Centro de Justicia y había lo que no estaba nada más era en pantalla, pero bueno, ya la traemos acá. Su abogado sí era abogado. Como ganó el amparo, vamos a volver a empezar la audiencia, ahora seguros de que la persona sí era una Abogado. licenciada en Derecho. Ujú. Y entonces las personas se quedan como de,
¿Gané? ¿Qué fue lo que gané? Sí, sí, Y claro. es que es lo peor, Sí, sí, que en cierto. esos casos, o sea, yo sé de casos de compañeros jueces que el imputado ya está para el abreviado, Mm. ya lo tiene Y listo. entonces ya no le No conviene. puede, porque no, ya ya está no hay el juicio de vinculación. amparo y la ley de amparo es muy clara, que no te puedes desistir estando el asunto en ejecución. Sí. Y está en ejecución. Oiga, ya no me interesa, ya me Claro, desisto, me ya voy a apurar. me- No, no se puede, estamos en ejecución. Entonces, eso es lo Y este complicado. tema de las cédulas, fíjate, es una prueba de lo que dice Gaby, los formalismos, porque la Corte tampoco es que dijo lo que se interpretó en la primera ejecutoria. Pero tuvieron que haber bueno, dos después de la primera para explicar que cualquier órgano jurisdiccional, incluso el de amparo, puede corroborar la cédula. O sea, no es que tenga que estar Claro, en la audiencia, claro. pero para llegar a eso estuvimos año y medio Hijo. diciéndole eso a las personas. Y entonces, complicado, porque entonces, ¿cómo justificamos que el amparo es nuestra figura que tanto nos enorgullece a nivel internacional como tutela de derechos fundamentales? Hay una ejecutoria 669-2015 de la primera sala, el ministro Saldívar. El ponente es la de los famosos cierre de etapas. Seguro Ah, sí. es muy famosa, ¿no? Así es. Este principio de continuidad. Tiene por ahí un párrafo que a mí me gusta muchísimo y que yo lo traigo casi que pegado aquí. Digo, no tengo mi bolsa, pues se lo saco. Lo que dice es, la reposición del procedimiento ya no es el remedio que anteriormente se utilizaba. Y entonces, en la medida que reflexionemos eso, vamos a tener una apertura distinta a lo que podemos hacer o no hacer. Y yo considero que la institución, la figura del juicio de amparo es muy noble para todos los justiciables. Sin embargo, sí se debe reflexionar que sea específicamente para la violación de un derecho fundamental. Correcto. Como platicábamos, la defensa, que se advierte que el defensor asistió al imputado y no sabía y le está causando un perjuicio. Sí, sí. Pero nada más así. Sí, no o que para las pruebas cuestiones. hayan sido lícitamente obtenidas, que no haya habido Claro, algo realmente un perjuicio un tema para sustantivo. un beneficio para el imputable, el justiciable, Sí. no decisiones que nada más son en pro de la ley, en el legalismo, en el formalismo. Híjole, qué daño hace. Bueno, en fin, magistrada Gabriela Vieira Pineda, jueza Enriqueta Velasco Sánchez, gracias. Gracias a ambas por esta Gracias a ti. conversación y por todos sus comentarios y aportaciones. Y gracias a usted por hacer posible este programa especial de Justicia TV sobre los nuevos paradigmas de la justicia en México. Hasta pronto.